Era amante de su jefe y asesinó a su esposo para irse con él. El caso de Gregory Villers. En la madrugada en que un joven analista de sistemas apareció muerto en su propia cama, rodeado de pétalos de rosa y de un silencio demasiado perfecto, nadie imaginó que aquella escena cuidadosamente construida no era un acto de amor desesperado, sino el primer acto de una tragedia fría, calculada y meticulosamente planeada. Detrás de esa imagen casi cinematográfica se escondía una historia de obsesión, traición y muerte que sacudiría a San Diego y se convertiría en uno de los casos más perturbadores del crimen real moderno. Advertencia: el siguiente contenido contiene descripciones de violencia, muerte y manipulación psicológica. Está dirigido a una audiencia adulta y sensible a temas de crimen real. Se recomienda discreción. Hola a todas y a todos. Soy Fausto Medina. Comencemos. Greg, de Villers, tenía 26 años y una vida que en apariencia apenas comenzaba. Era analista de sistemas, reservado, metódico, de rutinas simples y sueños modestos. No era un hombre de excesos ni de grandes escándalos. Sus amigos lo describían como tranquilo, amable, alguien que prefería las noches en casa antes que las fiestas ruidosas. En su mundo, el amor era un proyecto serio, algo que se construía con paciencia y compromiso. Por eso, cuando conoció a Christine Rossum, creyó haber encontrado estabilidad, admiración y futuro. Christine era todo lo contrario, brillante, ambiciosa, intensa. Trabajaba como toxicóloga en la oficina del forense del condado de San Diego, un puesto que requería una mente analítica, precisión científica y nervios de acero. Su contacto diario con la muerte no la intimidaba. Al contrario, parecía dominar ese universo con una frialdad profesional impecable. Para muchos, Christine era un ejemplo de éxito joven, inteligente, atractiva, con una carrera prometedora y un matrimonio recién iniciado. Se casaron en 1999. Desde fuera, parecían una pareja moderna, profesional, sin grandes conflictos. Sin embargo, puertas adentro, el matrimonio comenzó a resquebrajarse rápidamente. Greg era estable, predecible, emocionalmente contenido. Christine, en cambio, buscaba estímulos constantes, validación, intensidad. Muy pronto empezó a sentirse atrapada en una vida que consideraba pequeña para sus ambiciones personales y emocionales. El distanciamiento se hizo evidente. Greg notaba que algo cambiaba, aunque no lograba identificar exactamente qué. Christine llegaba tarde, se mostraba irritable, distante, evasiva. Pasaba más horas en el trabajo de las necesarias. Aquella oficina forense, rodeada de cadáveres y análisis toxicológicos, se convirtió en el escenario donde Christine inició una relación que terminaría marcando el destino de todos. Michael Robertson era su jefe, mayor que ella, con poder jerárquico y una personalidad dominante. La relación entre ambos comenzó como una cercanía profesional, pero pronto cruzó una línea peligrosa. Lo que empezó como confidencias y conversaciones privadas se transformó en una aventura amorosa secreta. Christine se obsesionó con Robertson, lo idealizó, lo convirtió en el centro de su vida emocional. Greg, sin saberlo, se convirtió en un obstáculo. Para Christine, el matrimonio dejó de ser un compromiso y pasó a ser una carga. El divorcio, sin embargo, no encajaba en su visión. No quería explicaciones, no quería dividir bienes, no quería cargar con el estigma del fracaso. Quería una salida limpia, definitiva, sin testigos ni reproches. Y sobre todo, quería estar con Robertson sin ataduras. En ese punto, su conocimiento profesional se transformó en una herramienta mortal. Christine no solo trabajaba con sustancias tóxicas, sabía exactamente cómo actuaban en el cuerpo humano, qué dosis eran letales, cuáles podían simular causas naturales y cuáles dejaban rastros difíciles de detectar. Tenía acceso a un arsenal químico que, en manos equivocadas, era un arma perfecta. El fentanilo era una de esas sustancias, un potente analgésico opioide, utilizado en contextos médicos muy específicos. En dosis controladas, alivia el dolor. En dosis elevadas, apaga el sistema respiratorio en silencio. Christine sabía esto mejor que nadie. Sabía cuánto, cómo y cuándo. Durante semanas, su mente trabajó en silencio. Nada impulsivo, nada improvisado. Cada gesto cotidiano, cada comida compartida, cada conversación trivial, ocultaba una decisión ya tomada. Greg seguía con su rutina. Ajeno a que su vida estaba siendo calculada en miligramos, la noche del crimen no hubo discusiones visibles ni escenas dramáticas. Todo fue, según las apariencias, normal. Greg se fue a dormir sin sospechar que no despertaría. En algún momento, Christine administró la dosis letal de fentanilo. No hubo lucha, no hubo gritos, solo una respiración que se volvió lenta, cada vez más débil, hasta detenerse por completo. Cuando Greg murió, Christine no llamó de inmediato a emergencias. En lugar de eso, comenzó la segunda fase del plan, la puesta en escena.
Inspirada en la película American Beauty, decidió rodear el cuerpo de su esposo con pétalos de rosa. La imagen debía sugerir un suicidio romántico, una mente perturbada que se despide del mundo envuelta en belleza. No era solo encubrimiento, era control narrativo. Christine quería decidir cómo sería recordada esa muerte. Horas después, llamó a la policía. Su comportamiento fue, en apariencia, el de una esposa devastada. Lloró, tembló, habló de depresión, de posibles problemas emocionales de Greg. Sin embargo, algo no encajaba. Para los investigadores, la escena era demasiado perfecta, demasiado artificial. La estética superaba al caos que suele acompañar un suicidio real. La autopsia reveló la presencia de fentanilo en niveles extremadamente altos. Greg no tenía receta. No tenía historial médico que justificara su uso. Alguien debía haberlo suministrado. La atención se dirigió inmediatamente a Christine, la única persona con acceso directo tanto a la víctima como a la sustancia. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a emerger las grietas en la fachada de la esposa ejemplar. Los detectives descubrieron la relación extramarital con Michael Robertson. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, testimonios indirectos, revelaban una intimidad que iba mucho más allá de lo profesional. El móvil empezaba a tomar forma. Christine negó cualquier responsabilidad. Se presentó como una mujer traicionada por el destino, atrapada en una tragedia incomprensible. Aseguró que Greg estaba deprimido, que hablaba de sentirse perdido, que podía haber tomado la sustancia por su cuenta. Pero cada explicación chocaba con la evidencia científica y con la lógica básica. La investigación también puso el foco en la oficina del forense. ¿Cómo había desaparecido el fentanilo? ¿Quién tenía acceso? Los registros internos comenzaron a mostrar irregularidades, frascos mal contabilizados, procedimientos laxos. Christine conocía cada grieta del sistema y había sabido explotarlas. Mientras tanto, Michael Robertson intentaba distanciarse. Negó cualquier implicación directa en la muerte de Greg. Reconoció la relación, pero aseguró no saber nada sobre planes homicidas. Sin embargo, su cercanía con Christine y su posición de poder lo colocaron bajo una sombra de sospecha constante. La presión mediática crecía. El caso comenzó a aparecer en noticieros, programas de análisis criminal y conversaciones cotidianas. La idea de que una toxicóloga forense hubiera utilizado su conocimiento para asesinar a su esposo resultaba tan aterradora como fascinante. No se trataba de un crimen pasional común, sino de una ejecución silenciosa, casi quirúrgica. Christine fue arrestada. Su imagen, esposada, contrastaba violentamente con la mujer segura y profesional que había sido. Durante los interrogatorios, mantuvo una postura firme, calculada, sin quiebres emocionales evidentes. Para los investigadores, esa frialdad era tan reveladora como cualquier prueba material. La fiscalía comenzó a construir el caso pieza por pieza. El acceso al fentanilo, el motivo emocional, la relación extramarital, la escena manipulada, todo apuntaba a una misma dirección. Sin embargo, aún quedaba un largo camino judicial por recorrer, lleno de estrategias legales, testimonios cruzados y maniobras de defensa que intentarían sembrar la duda razonable. En ese punto, la historia estaba lejos de terminar. Lo que parecía un crimen resuelto aún debía enfrentarse al escrutinio de un tribunal, a la presión de una defensa agresiva y a la pregunta fundamental que siempre sobrevuela estos casos. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando decide que alguien más ya no tiene derecho a seguir viviendo? La rosa blanca del silencio apenas comenzaba a marchitarse. La verdad, enterrada bajo pétalos y mentiras, estaba a punto de salir a la luz. El juicio por la muerte de Gregory de Villers no fue solo un proceso legal. Fue una disección pública de una mente entrenada para ocultar, manipular y destruir sin dejar huellas visibles. Cuando Christine Rossum entró a la sala del tribunal, ya no era la joven toxicóloga prometedora del condado de San Diego. Era el centro de una historia que mezclaba ciencia, traición, obsesión y muerte, observada con morbo y atención por todo el país. Desde el inicio, la fiscalía dejó claro que no se trataba de un suicidio ni de un accidente. Su narrativa fue directa y contundente. Greg de Villers fue asesinado por la persona que dormía a su lado, utilizando un veneno invisible, elegido con conocimiento experto y administrado con absoluta sangre fría. Christine Rossum, dijeron, no actuó por impulso ni por desesperación momentánea. Actuó porque decidió que su esposo era un obstáculo prescindible. El eje central del caso fue el fentanilo. Los peritos explicaron ante el jurado, con un lenguaje cuidadosamente simplificado, el efecto devastador de esta sustancia en el cuerpo humano. Detallaron cómo deprime el sistema respiratorio, cómo provoca una muerte silenciosa, sin lucha aparente, sin signos evidentes de violencia. Exactamente el tipo de muerte que alguien con conocimientos forenses escogería si quisiera evitar sospechas inmediatas. La defensa intentó desviar la atención.
Argumentó que Greg estaba emocionalmente inestable, que atravesaba una etapa oscura, que podía haber accedido por su cuenta a sustancias ilegales. Trataron de pintar la escena como un suicidio elaborado, una despedida estética inspirada en el cine. Pero esa versión se desmoronó rápidamente. Greg no tenía antecedentes de depresión clínica documentada. No había buscado ayuda, no había dejado notas, ni mensajes, ni señales claras de una intención suicida. Además, el acceso al fentanilo era un punto crítico. No era una droga que se consiguiera fácilmente en la calle, y mucho menos en una concentración tan alta. La Fiscalía presentó registros laborales, protocolos internos y testimonios de colegas que demostraban que Christine tenía acceso directo a esa sustancia en su lugar de trabajo, y que además sabía perfectamente cómo sustraerla sin levantar alarmas inmediatas. La relación extramarital con Michael Robertson fue otro pilar del caso. Los fiscales no la presentaron solo como una infidelidad, sino como una obsesión peligrosa. Correos electrónicos, llamadas, testimonios indirectos y reconstrucciones de horarios revelaron una relación intensa, absorbente, marcada por la dependencia emocional. Christine no solo estaba enamorada, estaba dispuesta a reorganizar su vida completa alrededor de esa relación. Michael Robertson, por su parte, fue una figura ambigua durante todo el proceso. Nunca se le pudo vincular directamente con la planificación o ejecución del asesinato, pero su influencia emocional sobre Christine fue evidente. La fiscalía sugirió que, aunque no hubiera apretado el gatillo, había sido el detonante psicológico. La defensa, en cambio, intentó minimizar su papel, presentándolo como un hombre que jamás imaginó hasta dónde llegaría su amante. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el análisis de la escena del crimen. Expertos en criminología explicaron cómo los pétalos de rosa no eran un gesto romántico espontáneo, sino una construcción simbólica cuidadosamente pensada. La referencia a American Beauty no fue casual. Christine quiso transformar una muerte violenta en una imagen poética, casi artística. Quiso escribir la historia antes de que otros lo hicieran. Para el jurado, esa teatralidad resultó perturbadora. No hablaba de amor, sino de control. No sugería dolor, sino cálculo. La fiscalía insistió en que ese detalle revelaba la verdadera personalidad de la acusada. Alguien que no solo mata, sino que dirige la escena como si fuera una obra cuidadosamente ensayada. Durante el juicio, Christine Rossum mantuvo una actitud contenida, distante, casi clínica. No hubo grandes estallidos emocionales, no hubo llantos desbordados. Para algunos, eso reforzaba la imagen de una mujer fría e implacable. Para otros, era simplemente una estrategia legal. Pero en un juicio donde cada gesto es observado, su compostura constante terminó jugando en su contra. El jurado también escuchó sobre las irregularidades en la oficina del forense. Aunque el sistema no era perfecto, quedó claro que Christine conocía sus debilidades mejor que nadie. Sabía qué controles podían eludirse, qué registros podían manipularse y cuánto tiempo tardaría en notarse una falta. Esa información, acumulada durante años de trabajo, se convirtió en una herramienta letal. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, la fiscalía fue implacable. Describió a Greg DeVillers como un hombre común que confió en la persona equivocada. Un hombre que se acostó junto a su esposa sin saber que no vería el amanecer. Recordaron al jurado que el crimen no fue solo quitar una vida, sino traicionar un vínculo de confianza absoluto. La defensa pidió duda razonable. Insistió en que no había un testigo directo, que el caso era circunstancial, que la ciencia no podía probar quién administró exactamente la sustancia. Pero el peso acumulado de las pruebas, los motivos y el contexto emocional resultaron demasiado contundentes. En 2002, el jurado declaró a Christine Rossum culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara y definitiva: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No habría segundas oportunidades. No habría regreso a la vida que había construido. La mujer que había trabajado rodeada de muerte pasaría el resto de sus días tras las rejas. Michael Robertson nunca fue condenado por la muerte de Greg DeVillers. Sin embargo, su vida también quedó marcada. Enfrentó cargos relacionados con otros delitos y finalmente fue deportado a Canadá. Aunque nunca se le probó responsabilidad directa en el asesinato, su nombre quedó para siempre ligado a uno de los casos más perturbadores del crimen real estadounidense. Con el paso de los años, el caso de Christine Rossum se convirtió en material recurrente de documentales, libros y programas especializados, no solo por el crimen en sí, sino por lo que representa. La idea de que alguien entrenado para detectar causas de muerte haya utilizado ese conocimiento para provocar la transformación del saber científico en arma. El caso dejó preguntas incómodas sobre los sistemas de control en instituciones forenses, sobre las dinámicas de poder en el trabajo y sobre cómo las obsesiones emocionales pueden desbordar cualquier límite ético. También dejó una reflexión amarga sobre la confianza, esa línea invisible que, cuando se rompe, no siempre deja señales visibles hasta que es demasiado tarde.
Gregory de Villers pasó a la historia no por quién fue, sino por cómo murió. Pero detrás de los titulares y las reconstrucciones, sigue siendo un joven de 26 años al que le arrebataron el futuro mientras dormía. Un recordatorio brutal de que el peligro no siempre viene de la oscuridad, sino a veces de la persona que promete cuidarte. La rosa blanca que rodeó su cuerpo quiso ocultar la verdad. No lo logró. Con el tiempo los pétalos se marchitaron, las mentiras se deshicieron y la realidad emergió con toda su crudeza. Este no fue un crimen pasional descontrolado, fue una decisión, una elección consciente, un asesinato ejecutado con precisión. Si este documental te impactó, si crees que historias como esta deben contarse con rigor y profundidad, te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Dale like, comparte este contenido y suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir creando más documentales de crimen real, contados con respeto, investigación y verdad.